8:36, vamos a seguir con otro tema. Ayer se supo que Chile será el próximo organizador de la conferencia sobre cambio climático más importante del mundo, evento que se realiza entre el 2 y el 13 de diciembre, una temática que va a reunir a delegaciones de 195 países que adhieren al Acuerdo de París, recordemos acuerdo firmado en 2015, sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Tomamos contacto a esta hora de la mañana con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, muy buenos días. Hola Gabriela, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ti por responder la llamada. En primer lugar, ¿cuáles son los principales desafíos de esta importante conferencia? Sí, mira, muy cortito, una pequeña complementación a lo que tú planteabas. La verdad es que no es que se haya sabido ayer que Chile iba a hacerse de la COP. No, la fecha, claro. Al final de la conferencia que hubo en Polonia, que era la número 24, producto de la bajada de Brasil. Así que ahí hay a destacar, digamos, la gestión diplomática de Cancillería y de la ministra Carolina Schmidt de Medio Ambiente, que lograron destrabar un problema diplomático importante para que Chile fuera sede este año, y que además en un momento muy clave de la tramitación del Acuerdo de París y de lo que se llama el libro de reglas. Yendo a tu pregunta, ese es precisamente el gran desafío de la COP25, en la que se va a realizar en nuestro país, el poder finiquitar la tramitación del libro de reglas, que en el fondo son los procedimientos para poder cumplir las metas que se establecieron en el Acuerdo de París, y donde quedó pendiente en Polonia un tema que es fundamental, que es el tema del mercado, de los mercados, de la forma en que se van a relacionar las instituciones financieras y los instrumentos financieros que se van a generar a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo de París el año 2021. Recordemos que el protocolo de Kioto, que antecede al Acuerdo de París, termina su vigencia el año 2020, en diciembre del 2020, y el protocolo de Kioto dio lugar en su momento a los famosos bonos de carbono, que tuvieron un auge muy importante en una etapa de desarrollo, de implementación del protocolo de Kioto, y luego cayeron y finalmente dejaron de ser un instrumento eficiente para el objetivo que tenían inicialmente, que era básicamente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que el tema de los mercados es clave, es fundamental para poder implementar adecuadamente los contenidos del Acuerdo de París, y eso se va a resolver acá en Chile. Este es un evento, Giovanni, que también buscará, como tú comentabas, dar importancia a la evidencia científica sobre el cambio climático. Incluso la Organización Mundial de Meteorología ha dicho que en el futuro los fenómenos climáticos extremos serán lo habitual. Sí, efectivamente, la conferencia que tuvo lugar en Katowice, en Polonia, ahora en la primera quincena de diciembre, estuvo atravesada por el sexto informe especial del IPCC, el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas en materia de cambio climático, que es un organismo científico que incluso su creación precede a la del Convenio Marco, que es del año 1994. El IPCC fue creado en el año 88, es un grupo de alrededor de 100 científicos de 40 países distintos, entre ellos hay 3 chilenos, que recopila toda la información. Ellos no hacen investigación, sino que recopilan todas las investigaciones que se realizan a nivel planetario y le asignan un valor y van obteniendo conclusiones y una visión global del problema. Y ese informe, efectivamente, entre las cosas que decía lo que tú acabas de plantear, es necesario acelerar el cumplimiento de las metas. Si se había planteado una determinada meta, de hecho, el Acuerdo de París, si tú lo lees, el artículo 2 dice que la meta es mantener muy por debajo de los 2 grados el aumento de la temperatura promedio de la Tierra al año 2100. Bueno, el informe dice, si nosotros llegamos a un aumento de 1,5 grados el año 2050, los efectos van a ser mucho peores de lo que se habían previsto hasta ahora. Entonces, claramente, el mundo tiene que acelerar el proceso de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, además, aumentar la ambición. O sea, que las metas que se ha propuesto cada país van a tener que necesariamente ser mayores, y en eso el gobierno de Chile, el Estado de Chile en realidad, siempre ha cumplido con la meta. Se ha emitido recientemente, la ministra lo presentó, de hecho, en Polonia, el segundo informe bianual del inventario de gases de efecto invernadero. Chile cumple con lo que se ha comprometido, pero de alguna manera tenemos que aumentar la ambición, no solo como país, porque nosotros la verdad es que representamos muy poquito en el inventario global, el 0,26% de los gases de efecto invernadero que se producen en el mundo, pero de todas maneras tenemos que, como planeta, digamos, aumentar la ambición y proponernos metas más
más importante. En la línea de lo que tú estabas comentando, estos llamados fenómenos climáticos extremos se hacen cada día más frecuentes. Bueno, aquí en nuestro país vivimos en las semanas pasadas esta ola de calor, un año que se inició con más de 70 incendios forestales. ¿Va en esa línea esto que tú estabas diciendo respecto a fenómenos más extremos? Sí, efectivamente. Lo importante es tener claro que el cambio climático tiene ciertos efectos. Entre esos efectos, uno de los más visibles para las personas comunes y corrientes, en Chile yo te diría que hay dos. Uno son la mayor frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Claro, en el verano hablamos de mayor frecuencia de las olas de calor, pero también tenemos, por ejemplo, las marejadas. Las marejadas son un fenómeno climático extremo que pone en riesgo la infraestructura portuaria, la infraestructura costera, que afecta mucho a las zonas que tienen mar, ¿cierto?, a las zonas ribereñas, y hemos visto cómo en la última década ese fenómeno se ha vuelto también muy frecuente. Ese es uno de los tantos efectos del cambio climático y uno de los más perceptibles. El otro para nosotros probablemente es la larga sequía, que de la que somos testigos en la zona centro-norte, que ya lleva más de 12 años. Y las medidas que se adoptan en estos tratados internacionales tienden básicamente a dos cosas: a reducir las emisiones, o sea, acciones de mitigación, de manera de tratar de revertir el fenómeno del cambio climático. Y aquí me tomo de una frase, voy a mezclar dos frases, una del presidente Obama y otra de una científica, una oceanógrafa muy importante. El presidente Obama decía: probablemente nosotros somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático. Y la científica complementaba diciendo: y probablemente seamos la última que tenga la posibilidad de revertir el fenómeno. O sea, todavía existe la posibilidad, tal como ocurrió con la capa de ozono, que hoy día se está recuperando, existe la posibilidad de revertir el fenómeno del cambio climático en la medida en que adoptemos estas medidas con celeridad. Entonces, como te decía, lo que se acuerda en estos convenios son básicamente medidas de mitigación para revertir el fenómeno y por lo tanto que estos fenómenos climáticos extremos que tú mencionas vuelvan a ocurrir con la frecuencia que ocurrían en un estado normal de las cosas. Y por otra parte, medidas de adaptación, porque obviamente el cambio climático ya está ocurriendo y los efectos ya los estamos sintiendo, y eso requiere de alguna forma adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas de menores precipitaciones, de mayor ocurrencia de estos fenómenos extremos, entre otros. Conversamos con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, ¿incide el cambio climático con las enfermedades? Sí, también está bastante demostrado. Hay estudios de universidad norteamericana muy prestigiosa y la verdad que son estudios más que hacen seguimientos de datos durante varios años que demuestran que el cambio en los patrones climáticos, entre ellos las temperaturas y las precipitaciones, incide en la aparición de enfermedades que no existían o en la reaparición de enfermedades que existían, o por ejemplo en el traslado de vectores. Tenemos el caso del ratón de cola larga, con lo del virus Anta, que se traslada a zonas más húmedas y por lo tanto hemos visto la aparición del virus Anta en lugares donde antes no existía o no se había presentado nunca, especialmente en la zona sur de Chile y en la Patagonia Argentina. Fuimos testigos hace poco en el verano de un caso en que falleció una funcionaria del Servicio de Salud de Coyhaique, si no me equivoco, producto precisamente de la aparición de este vector en un lugar donde antes no era observado, básicamente por el cambio de los patrones de precipitaciones y de humedad. Entonces, como el clima obviamente incide en todo el quehacer humano, también incide en el quehacer del resto de los seres vivos, y entre ellos los animales y los vectores como el ratón de cola larga o el mosquito que transmite el Zika. Y en ese sentido hemos visto cómo también, por ejemplo, en Miami hace unos años, digamos, menos de una década, se presentó ahí una oleada de enfermedad de Zika, producto del traslado del mosquito a sectores, como te decía, en los que antes no se observaba. Giovanni, también te quería preguntar, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, destacaba que este es el evento internacional más grande que ha organizado Chile desde el Mundial del 62. ¿Es a ese nivel esta conferencia por el cambio climático COP25? Es a ese nivel. Es muy buena la comparación que hace la ministra Schmidt, porque efectivamente, para ser claro, este va a ser el evento diplomático, el evento político internacional más grande que haya organizado Chile en su historia. Son alrededor de 20.000 personas las que circulan, las acreditadas. Aparte de las personas acreditadas, obviamente que hay un montón de personas que forman parte de ese entorno, pero las personas acreditadas en este tipo de eventos son alrededor de 20.000 que circulan en 2 semanas en un espacio que normalmente
es complejo de manejar logísticamente, por eso todavía no está definido, hasta donde tengo entendido, el lugar exacto donde se va a realizar el evento, pero sí, efectivamente, como dice la ministra Schmidt, esto es como un mundial de fútbol, representa una oportunidad infinitamente inmejorable para Chile, para posicionarse en el liderazgo por el desarrollo sustentable. Creo que además también es un reconocimiento a lo que hace Chile. A mí me tocó estar en Polonia durante las 2 semanas negociando todo lo relativo a la transferencia de tecnologías, y la verdad es que Chile es reconocido como uno de los países que más ha avanzado en este cambio del modelo económico, desde un modelo de economía lineal en que tú extraes un recurso, produces un producto, consumes ese producto y lo desechas, hacia una economía más bien circular, en que somos capaces de recuperar los recursos que están circulando en la economía. Y el mejor ejemplo de eso es que en materia de electromovilidad, por ejemplo, los buses eléctricos, es una política que ha impulsado fuertemente el Estado de Chile, más allá de los gobiernos. Viene del gobierno de la presidenta Chile y el presidente Piñera le ha dado un impulso tremendamente importante y ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los pocos países latinoamericanos que tiene una política concreta y que ha avanzado en términos concretos en materia de electromovilidad. Por último, Giovanni, con todos estos temas que hemos comentado en la entrevista, tú has dicho también que es urgente adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Cómo el ciudadano común y corriente, nosotros mismos que te estamos escuchando hasta ahora, podemos en nuestro día a día colaborar en este tema? Mira, primero, dúchese más corto. El uso del agua hoy día es fundamental. El agua se volvió un recurso escaso. Entonces, aprenda a tomar duchas más cortas y hacer un uso más eficiente del agua. No lave los platos con la llave corriendo. Hagas una lavaza y lave los platos con un poco de agua detenida. Segundo, use el vehículo para transportar a otras personas. Trasládese usted, traslade a su familia, a algún amigo, coordínese con sus vecinos, ayude a hacer un mejor uso del transporte privado, que genera muchas emisiones de dióxido de carbono. Ahí es la segunda gran fuente de dióxido de carbono en todas las sociedades, es el transporte de pasajeros y transporte de carga. La principal fuente es la industria de la energía. Apague las luces. Hacer un uso eficiente de la energía eléctrica ayuda a descomprimir el sistema interconectado, el sistema de generación eléctrica y de transmisión eléctrica, que a su vez está basado en buena parte en el uso de hidrocarburos, de combustibles fósiles. Por lo tanto, en la medida en que nosotros gastemos menos energía, también estamos produciendo menos contaminación, menos dióxido de carbono al ambiente. Entonces, recicle su basura, separe la basura orgánica de lo que es plástico, de lo que es cartón, llévela a los puntos limpios, tenga un cambio cultural. En general, ese sería mi mensaje para todos los chilenos. Entienda que si no cuidamos el medio ambiente, estos procesos se van a volver irreversibles y son nuestros hijos y nuestros nietos los que van a sentir más fuertemente su efecto. Clarísimo el mensaje. Muchas gracias, Giovanni Calderón. Ya, muchas gracias a ti, un abrazo. 8:49. La tecnología SkyActiv